Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos hoy, querido hermano, en este día lunes, comenzando semana. Muy buenos días para todos. Démosle gracias a Dios porque hoy nos permite un día más de vida. Nos permite amanecer. ¿Y cómo no estar feliz? ¿Cómo no estar alegre? Sabiendo que Dios nos concede iniciar semana. Y qué bueno que iniciemos una semana más reflexionando la lección divina, la palabra de Dios. Y hoy el evangelio de este día, el Señor nos va a invitar a hacernos la pregunta: cuando nosotros ofrecemos hacer el bien, ¿a quién elegimos? Hoy Jesús nos va a hacer la pregunta, si va a ser a nuestros amigos, si va a ser a nuestros vecinos, si va a ser a nuestros hermanos, a ser a nuestros parientes, o realmente a aquellos que no nos van a poder invitar o nos van a pagar. Esta es la pregunta del evangelio de este día. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 14. San Lucas, capítulo 14, versículo 12 al 14. San Lucas, capítulo 14, versículo 12 al 14. Y lo vamos a hacer diciendo todos juntos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dijo también al que le había invitado: cuando des una comida a una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y tengan ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé su gracia, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrer. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a la reflexión del Evangelio de este día. Qué hermoso como Dios, en su amor y en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a alimentarnos con su palabra, pero también a formarlos con su palabra, instruirlos con su palabra, guiarlos con su palabra. Y hoy vemos el Evangelio de este día, una continuidad de lo que la semana pasada estábamos estudiando o escuchando. Había un fariseo que lo había invitado a una cena a Jesús. Y allí van a suceder un milagro. Se recuerdan que hablaba el evangelio de un hombre hirópico que fue sanado allí. También en esa misma continuidad.
También veíamos que Jesús les hablaba a estas, en este escenario, hablaba de los primeros asientos, las personas que ocupan el primer asiento. Hoy habla Jesús de a quién vamos a invitar cuando nosotros demos una banquete, cuando haya necesidad de hacer el bien. Bueno, que siempre va a haber necesidad de hacer el bien a los más pobres, a aquellos que Jesús llama a quien no te pueden pagar, a quien no te pueden corresponder. Jesús nos muestra un grupo de personas a quien nosotros debemos de invitar y a quien nosotros no debemos de invitar. Miren cómo lo dice Jesús. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 12 al 14. Son dos versículos que podemos nosotros sacar una profundidad de cómo vamos a hacer nosotros el bien y a quiénes vamos a hacer el bien. La imagen de Jesús está en aquel que él mismo nos va a mencionar. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dijo también al que le había invitado. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos. Es importante que nosotros no vayamos a agarrar este texto literalmente. Cuando Jesús está llamando a tus amigos, no está diciendo que nosotros no vamos a tener amigos, no vamos a tener una amistad, porque Él nos invita a ser amigos, amigos en la imagen de otro. Cuando está llamando, porque se forman grupos de amigos sociales, en el cual cabe aquel dicho que decían nuestros abuelos: tanto tiene, tanto vale. Y la invitación no es que nosotros no tengamos amigos en el cual vamos a poder un día relacionarlos socialmente, sino aquel amigo que solo va a ser por interés, porque como este es el que me invita más, porque este es el que somos más amigos que los demás amigos, con este vamos a tener nosotros una relación más socialmente, en el cual siempre va a estar invitado en nuestro banquete. Cuando hagas una cena, dice el Señor, cuando des un banquete, cuando des una comida, no invites a esa clase de amigos que van a pagarte con otra invitación. Eso es lo que está hablando Jesús. Ni a tus hermanos. Vamos a hacer otro paréntesis aquí. Porque cualquiera puede decir, entonces, yo no voy a invitar a mi hermano de sangre. No, la intención es que veamos más allá de ese grupo que Jesús nos está diciendo, que veamos más allá de aquel que realmente está pidiendo a grito que se le dé una mano de misericordia, una mano generosa, una mano amiga en el cual podamos suplir sus necesidades. No invites a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sean que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Ese es el peligro cuando Jesús está hablando de esta clase de invitación. Es importante porque el texto siempre nos va a dar una luz, lo que la misma iglesia nos enseña a nosotros cuando vamos a hacer una obra de misericordia, cuando vamos a hacer una ayuda. Siempre la iglesia nos va a enseñar que veamos más allá de ese grupo social donde el cual muchas veces la gente se encierra y no ve más allá de aquel que realmente toca a la puerta de nuestro corazón, y muchas veces lo podemos ignorar, lo podemos ver nomás porque este no tiene, a este no lo puedo invitar. Y esto es triste porque muchas veces, a veces cuando se nos invita a un party, a una fiesta, se nos acondiciona. Y uno da sentimiento porque dice, solo es para 2 personas y la familia tal vez es de 5. Y dice uno, entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Me da sentimiento porque tal vez uno quisiera llevar a toda su familia, pero no puede llevar a su familia. Jesús nos invita a ir más allá de estas condiciones que nosotros los seres humanos tenemos. Tanto tienes, tanto vale. Si este es
micherada, como le decimos en buen salvadoreño, a este sí lo voy a invitar. Pero a veces ignoramos realmente a quién debiéramos de invitar, a quién debiéramos de tomar en cuenta. Jesús nos dice claramente, cuando des un banquete, llama a los pobres. ¿A quiénes vamos a llamar, hermano? A los pobres. Porque ellos tienen una cualidad que no van a tener tus hermanos, tus vecinos, los ricos, todos aquellos parientes, sino más bien, dice Jesús, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los muertos. Hay una promesa, hay una esperanza para aquellos que hemos aprendido o queremos hacer el bien sin excepción nosotros sociales, porque cuando hacemos excepciones sociales, nos olvidamos de los pobres. Y esos pobres que no los van a poder invitar porque no tienen nada. Estos pobres que realmente muchas veces, amados hermanos, no van a poder correspondernos con otra invitación. Jesús hoy nos invita bien claro y la iglesia nos invita. Fíjense que me encanta siempre aplicar la Biblia con los documentos de la iglesia. El Papa Francisco nos dio un consejo cuando escribió esta exhortación apostólica, la Evangelii Gaudium. Nos dice, en el numeral 187, cuando habla de los pobres, dice unas palabras tan importantes que debemos de tener atención aplicando al evangelio de este día. Evangelii Gaudium, numeral 187, la alegría del evangelio, dice, ¿a qué estamos llamados nosotros? Preguntémonos si realmente tenemos la palabra cristiano o vivimos dignamente como verdadero cristiano. Pero al cristiano, la iglesia, la palabra de Dios y la iglesia en su documento nos hace un llamado. Oigan bien lo que dice el Papa en la Evangelii Gaudium, numeral 187, dice, cada cristiano y cada comunidad está llamado a ser instrumento de Dios. ¿Cómo dice el Papa Francisco? Cada cristiano, cada comunidad está llamado a ser instrumento de Dios. ¿Y cómo se conoce un cristiano que es un instrumento? Un instrumento que está al servicio. Un instrumento es algo que va a ser utilizado para algo y para alguien. Entonces, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cada cristiano, oigan bien, comunidades, y cada comunidad está llamado a ser instrumento de Dios. ¿Cómo? Dice, para la liberación y la promoción de los pobres. ¿Para qué estamos llamados? ¿Para qué es el instrumento de Dios? Para la liberación y promoción de los pobres. Cuando estamos hablando de una liberación es cuando realmente estamos enfocados en ayudar y en suplir las necesidades de los pobres. Pero cuando hablamos también de la promoción, es poner en primer lugar siempre a los más necesitados. Yo promuevo en ver que en mi comunidad, en mi entorno, siempre van a haber pobres. Y voy a promover en ayudar no solo a aquel que me gusta, no solo a aquel que me hace bien, sino a aquel, dice Jesús en la palabra de ahora, que no me puede pagar. Sigue diciendo el Papa Francisco. De manera, dice, que puedan integrarse plenamente a la sociedad. Esto supone que seamos, para los pobres, dócil y atento. Dos palabras profundas que nos llevan a entender la profundidad de Jesús.
dócil y atento. La docilidad me lleva, querido hermano y hermana, a vivir un cristianismo más cercano al que lo necesita. Me ayuda a relacionarme más con aquel que necesita, que yo no ignore su estado de vida, que yo, querido hermano, no discrimine su estado social de vida. Pero también mi docilidad me lleva a estar atento. Y cuando dice la palabra dócil y atento es, si yo soy dócil, voy a estar atento a ayudarlo en todo su proceso de pobreza. ¿Cuánta gente hoy en día, querido hermano? Es triste ver que en su Facebook ponen los grandes manjares, los grandes banquetes que se están comiendo. Y muchas veces, querido hermano y hermana, da tristeza que tal vez toda esa comida que ustedes o alguien ponen en las redes sociales no va a ser consumida, porque solo se come una parte y lo demás se tira a la basura. Estamos viviendo en un mundo de descarte. Estamos viviendo en un mundo en que cada quien le importa solo lo suyo o a los suyos a quien puede darle. Pero no está poniendo atención a que su corazón sea dócil por aquel niño que aguanta hambre, por aquel niño que aguanta hambre por las guerras, por las miserias, por las situaciones climáticas que hoy vivimos. Como en África, vemos cuántos niños aguantan hambre, cuánta gente anciana hoy no tiene para comer. Pero es triste cuando gente que se forman clubes sociales solo miran para aquellos que realmente son de su club y no ven más allá. Es porque le falta la docilidad de su corazón, dice el Papa, y no están atentos. Miren cómo lo sigue diciendo. Para escucharnos, ser dócil y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo, dice el Papa. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento. He bajado para liberarlo. Ahora pues, ve, yo te envío. Y si muestra se muestra solícito con sus necesidades, entonces los israelitas clamaron al Señor y los suscitó un libertador. Hacer, dice el Papa, oigan bien, hacer oídos sordos a ese clamor cuando nosotros somos instrumentos de Dios para escuchar al pobre. Hacer oídos sordos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no estamos atentos para escucharlo, caemos en un pecado. Y hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos instrumentos de Dios para escuchar a los pobres, dice el Papa, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra ti y tú cargarías con su pecado. Wow. Cuando nosotros hacemos oídos sordos al pobre, que somos instrumento de Dios, dice el Papa, nos sitúa fuera de la voluntad y del proyecto de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice el Papa, porque muchas veces y la falta de la solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios. O sea, no podemos decir
que amamos a Dios y no vemos las necesidades del pobre. Entonces, ser solidario nos sitúa a nosotros, querido hermano, es que estamos atentos para socorrer al que necesita. Debemos ser solidarios con aquel, querido hermano, a quien también le damos trabajo, con aquel a quien está muchas veces trabajando por un sueldo miserable. Y qué triste ver a mucha gente que tienen sus compañías, que dicen ser cristianos, que dicen ser personas que están sirviendo en la iglesia, pero le pagan a sus obreros un sueldo miserable. Y eso están mostrándose fuera de la voluntad y el proyecto de Dios. Dice, recordemos también con cuántas contundencia el apóstol Santiago retomaba la figura del clamor de los oprimidos. El salario de los obreros que aseguraron vuestros campos y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Cuando tú invites, dice Jesús, invita a los pobres, aquellos que no te van a corresponder, pero también el Papa nos invita como iglesia a hacer esto. Escuchen bien y aquí finalizamos lo que hoy el Evangelio nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Para la iglesia, numeral 198, para la iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural o sociológica, política o fisiológica. ¿Qué significa? Es que yo no voy a ayudar a aquel que es estudiado. Es que yo no puedo ayudar a aquel que no es de mi país. Solo voy a ayudar a los que son de mi país. Eso no es la opción de la iglesia por los pobres. No se trata, dice el Papa Francisco, en una categoría teológica. Tanto conocimiento tiene, a este sí le voy a ayudar. Antes cultural, no, porque este como es de Guatemala no le voy a ayudar. Este como es de Honduras no le voy a ayudar. Este como es de El Salvador yo no le ayudo. No, no es así la opción por los pobres. O si sociológica. O sea, en el conocimiento político, o porque este es de mi partido político, a este sí le voy a llevar. O porque este realmente va a la iglesia, a este sí le voy a dar. No se trata de eso. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de la fe de todos los cristianos. Llamado a tener los mismos sentimientos de Cristo. La actitud del evangelio de ahora es vivir y tener los mismos sentimientos de Cristo. Cristo no hacía excepciones. Cristo hacía el bien fuera de su país y dentro de su país. Fueran de su estado cultural o no fueran de su estado cultural. Recuerden a aquella mujer pagana que llegó a decirle, Señor, mi hija está a punto de morir. Y Jesús le va a decir, para no probar su fe, para darnos una gran enseñanza. Y dijo, no es bueno darle el pan a los perros. Pero la mujer dijo, estoy tomando este texto, hermano, como ejemplo, porque Jesús no hizo excepciones. Pero hasta los perritos comen la migaja de que caen debajo de la mesa de sus amos. Y dijo Jesús, qué grande es tu fe. Esta mujer no era israelita, era de las riberas de Tiro y Sidón, de Siria. Esto es importante porque nosotros, dice el Papa, debemos de tener los mismos sentimientos de Cristo, no hacer excepciones para poder hacer el bien. Si tú me caes bien, a ti te hago el bien. Si tú me invitas, yo te invito. No, dice Jesús, dice el Papa también. Estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo, inspirados en ella
La iglesia hizo una opción por los pobres, entendida como una forma especial de primicia. O sea, la primacidad tiene que estar en nuestro corazón. Primero, los pobres, como la iglesia nos lleva. Entendida como una forma especial en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio la tradición de la iglesia. Esta opción, enseñaba Benedicto XVI, esta implica en la fe cristológica en que Cristo, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecerlo con la pobreza. Por eso quiero una iglesia para los pobres. ¿Qué dice el Papa Francisco? Primero, estamos llamados a tener los sentimientos. Segundo, quiere una iglesia para los pobres, no para gente rica que solo se llena de momentos sociales. No, para los pobres, dice. Quiero una iglesia para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei en su propio dolores, conocemos al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos. Miren, 3 cosas. Primero dijimos, a tener los mismos sentimientos. Segundo, a que la iglesia sea para los pobres. Tercero, a descubrir a Cristo sufriente en ellos. A prestar nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos. A escucharlo, a interpelarlo y a recoger la misericordia, sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ello. Wow. Se nos va el tiempo, hermano, solo para meditar. Jesús hoy nos dice en su evangelio: cuando tú des un banquete, no invites a tus parientes, no invites a tus hermanos, no invites a tus amigos. Invita a aquellos que no tienen con qué pagarte, a los cojos, a los lisiados, a los pobres, a los ciegos, y serás, dice, recompensado en la resurrección de los muertos. Hoy es importante, amados hermanos, en la palabra de Dios, que pongamos atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Hacernos ricos con los pobres, dándoles y tendiéndoles la mano, ayudándoles en todas sus necesidades que nosotros podamos. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos conceda un corazón generoso para compartir con los más necesitados. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Les invitamos siempre que compartamos el Evangelio en las redes sociales en las cuales estamos, en la página de Facebook, nos pueden buscar por José Yala también. Compartamos el Evangelio y llevemos esta palabra. No olvidemos también que estamos evangelizando por medio de la página de YouTube, donde también se pueden suscribir y poder llegar a más personas. Que Dios y nuestra Madre Santísima les conceda la gracia y les recompense por todo lo que hacen también como laicos, como personas, a poder compartir el Evangelio a todo aquel que quiera pues saber de la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, que tengan un feliz inicio de semana.